Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy seguimos estudiando la palabra de Dios y hoy entramos en nuestra recta final del libro de 2 de Corintios y hoy estaremos viendo el capítulo 12 desde el versículo 1 hasta el versículo 10. El tema para el cual hoy estaremos trabajando es Mi gracia es todo lo que necesitas. Y algo lo cual veníamos hablando, Pablo confrontaba a los falsos apóstoles, falsos predicadores de la palabra, y también él exponía cada una de las pruebas que él había tenido que vivir en el sentido de realmente mostrar su ministerio y todo lo que había hecho para prevalecer el evangelio, aquel que había recibido directamente de Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 12, cuando él empieza a hablar, él dice que él no solo en estas pruebas humanas, él había podido superar y había sobrepasado cada una de estas pruebas con tal de predicar a Cristo, pruebas humanas que nosotros muchas veces no vamos a estar expuestos o que sencillamente la pregunta sería si seríamos capaces de permanecer en nuestra fe, según lo que aprendíamos el viernes. Pero Pablo acá también viene a mostrarnos cosas maravillosas y cosas que tal vez nosotros nunca lleguemos a experimentar ni estemos cerca. Y él nos habla de unas experiencias en las cuales él menciona un tercer cielo. Y más allá de mirar qué es este tercer cielo, es la experiencia que tuvo de ver realmente dónde Dios mora y ver algo maravilloso dentro de lo cual Dios le mostró. Y él dice que unos años atrás, pues Dios no sabe si lo tomó en el cuerpo o lo tomó de alguna otra manera, pero lo llevó a un lugar. Pero Pablo acá coloca este relato con un propósito. Y el propósito es demostrar que Pablo realmente había tenido una gran parte con Dios. Es decir, que él había tenido grandes revelaciones de Dios, manifestaciones de Dios, que él podía usarlas para jactarse de todo lo que Dios ha hecho en él y a través de él. Pero él es muy claro al decir que realmente lo único que él quiere que la gente sepa de él es aquellas cosas que han oído o que han visto. Y partiendo de esto, ¿cierto? Si nosotros vemos realmente en el versículo 6, dice: si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Y esto básicamente lo podemos ver en el testimonio. Lo que él es, lo que él hace a raíz de lo que el evangelio y la palabra de Dios ha hecho en su corazón y en su vida, en su hombre interior. Pero si nosotros vemos hoy en día, tal vez es muy opuesto a lo que el apóstol Pablo hablaba. Hoy en día tal vez queremos ser muy visibles, queremos que la gente nos aplauda, queremos que tal vez nosotros seamos en cierta manera esos grandes instrumentos de Dios. Y estoy diciendo que esto no es lo que la Biblia enseña, esto es lo que tal vez muchas veces se llega a predicar porque es lo que a la persona más le llega a gustar, ¿cierto? Tú ser reconocido, realmente ser apreciado de una manera pública, pero no entendemos realmente el mensaje, el evangelio es lo que tiene en profundidad. Muchas veces se puede llegar intencionalmente a dar ciertas pautas de las cuales te pueden llegar a ver un poco más espirituales. Un ejemplo de esto, el mal uso de los dones. Los dones se pueden llegar a dar de una manera en la cual si tú tienes un don eres espiritual y realmente das pruebas de salvación, pero en ese contexto realmente no hay una manera bíblica profunda de poder demostrarlo, ya que pues Pablo inclusive a los corintios ya les daba exhortación de cómo manejar los dones de una manera prudente y sobre todo recordar lo fundamental que era Cristo, el evangelio, ¿cierto? En ese mismo sentido, pues a nosotros nos cuesta muchas veces negarnos a nosotros mismos, nos cuesta entregar nuestras vidas y permitir que Dios sea el que sea glorificado a través de nuestras vidas. Y Pablo acá, esto es lo que él quiere mencionar. Un versículo muy conocido es el versículo 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad.
¿Qué es lo que Pablo está orando? Un problema, ¿cierto? Un problema que él tenía, en el cual él había orado a Dios conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Que nosotros podemos orar y él puede obrar milagrosamente, él puede hacer señales, prodigios, maravillas, pero Pablo dice que esta cosa o este problema, esta situación por la cual él oraba, el Señor solo le había dicho: bástate mi gracia, o mi gracia es todo lo que necesitas. Y Pablo, después de esto, él entiende que este problema, esta situación que él había tenido, era una espina en la carne, ¿cierto? En la cual le llevaba a permanecer humilde y no volverse orgulloso. Y si nosotros entendemos, acá Pablo está apuntando como un mayor problema, no lo que tú puedas llegar a vivir personalmente, no las circunstancias que puedas vivir en este mundo, sino el orgullo espiritual que podemos llegar a vivir cuando no entendemos que realmente lo más importante en nuestras vidas es la gracia, la salvación que se nos ha sido dada. El entender que nuestra vida, esta vida terrenal, un día va a pasar y algún día estaremos junto a Él. Es la promesa del Señor, la vida eterna. Eso es lo que tal vez muchas veces tendemos a olvidar. Muchas veces nos preocupamos por las cosas terrenales, por las enfermedades, por las situaciones económicas, financieras, migratorias, laborales, y olvidamos en dónde está nuestra nueva identidad. Y es cierto, yo también tengo situaciones difíciles, todos tenemos situaciones difíciles. No creas que tal vez tú digas: es muy fácil que tú lo digas porque tú eres pastor y no te pasa nada, pero es todo lo contrario. Cada vez que crecemos en la fe, tenemos que aprender a afrontar las situaciones, y Pablo acá lo está apuntando en ese sentido. Él tuvo pruebas, él tuvo manifestaciones, pero hubo una cosa que realmente el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Es decir, ten por entendido que te he dado la salvación y que un día estarás conmigo en la vida eterna que te he prometido. No tengas en cuenta el problema o la situación que he dejado, porque esta te recuerda que mi poder es el que se manifiesta a través de su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordarnos muchas veces realmente, porque es el poder de Cristo el que actúa a través de nosotros. Como decía hace un momento, Pablo decía: si por algo quiere ser Pablo conocido, es por lo que habían visto o lo que habían escuchado a través de la predicación de su mensaje, sin tener en cuenta que él podría jactarse de muchas cosas en las cuales Dios le había usado y pruebas que él había superado. Pero entonces el día de hoy nosotros tenemos que entender, hay un fundamento que no se puede mover, y es nuestra fe en Cristo, que nos ha dado salvación y vida eterna. Y allí es donde realmente vamos a disfrutar en plenitud y en su totalidad esta nueva vida. Pero mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones, vamos a tener pruebas, y algunas de ellas nos van a ayudar a crecer y a madurar nuestra fe, pero algunas de ellas las vamos a seguir teniendo para que nosotros mantengamos humildes y para que entendamos que realmente Dios es el que actúa a través de nuestras debilidades, y Él es el que se gloría a través de cada obra que hace en nuestras vidas. Algo muy contrario a lo que tal vez muchas veces podemos escuchar de algunas predicaciones, donde si tú declaras, si tú dices, si tú realmente pactas, entonces en cierta manera es como que Dios se tiene que someter a lo que tú hayas dicho. Y es cierto que nosotros tenemos la facultad de orar y el Padre de hacer, pero tenemos que entender que la voluntad de Dios está primero que nuestros deseos o nuestra oración. Y eso es algo lo cual nosotros tenemos que descansar en la soberanía de Dios, porque Dios no siempre va a obrar conforme a tu oración, no siempre va a quitar tu situación, porque tal vez en esas situaciones hay formación, o tal vez hay puntos en los cuales el Señor nos permite estar o permanecer para que no desviemos nuestra mirada de Él y podamos prevalecer, permanecer y seguir en lo importante que es la vida nueva que Él nos ha dado. Para nosotros, como seres humanos, quisiéramos que todo fuera color de rosa, como se dice, o todo fuera un final feliz en esta vida. Y por eso Pablo acá lo está diciendo,
que el Señor le había dicho ya 3 veces: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Y él lo entendió. Y esta es mi conclusión y mi mensaje para la iglesia en esta mañana. Así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Cómo estás tú con tus debilidades? ¿Realmente tú te jactas de tus debilidades porque sabes que Dios te va a fortalecer? ¿Realmente tú entiendes de que a pesar de tu oración, si tal vez Dios no responde tu oración conforme a lo que tú quieres, entenderás de que Dios está formando tu vida, de que Dios tal vez ha permitido que tú aún tengas este padecimiento para que sigas glorificando a Dios a través de lo que tú dices y aún de adorarle, glorificarle sin importar las circunstancias de este mundo? Entendamos que tú y yo hemos sido salvos por gracia, y más allá de lo que podamos vivir en este mundo, nuestra heredad, nuestra nueva vida está allí junto a Él, en el reino de los cielos, en la vida eterna. Esta vida pasará, mas su palabra, su reino nunca dejará de ser, y allí es donde un día nosotros vamos a estar. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, una excelente semana, y bueno, esta última semana que sea de gran bendición para ti. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.